Bueno, estamos grabando la tutoría para luego proporcionarla en vídeo y hoy tenemos que abordar un contenido dentro de lo que es la programación de base de datos, un tipo de rutina que son los disparadores, ¿vale? Entonces hemos visto funciones, hemos visto procedimientos y hoy nos toca eso, los disparadores, que dice que son bloques PGSQL como los que hemos trabajado hasta ahora con funciones o procedimientos, pero que en este caso dice que se ejecutan automáticamente cuando se producen ciertos eventos. Es decir, nosotros dejamos la base de datos programada para que, si ocurre algo, realice una cierta acción. Hasta ahora, las funciones o los procedimientos tenemos que ser nosotros los que invocamos, solicitamos que se ejecute cierta función o cierto procedimiento. En este caso lo dejamos preparado, nos vamos a tomar un café y si ocurre algo en la base de datos, automáticamente el disparador se ejecuta. ¿Qué tipo de disparadores tenemos? Pues serán disparadores de tablas los que más vamos a utilizar nosotros. Y dice que ¿qué tipo de evento va a responder? Pues a algunas de las cosas que puedan producirse en la tabla, algunas de las modificaciones de datos que se puedan producir en la tabla. En este caso dice que se dispara cuando se produce un determinado suceso de manipulación, es decir, de movimiento en los datos. Luego tenemos disparadores de sustitución. Como dijimos, ya sabemos crear vistas. Las vistas que pueden ser una sentencia SQL que recoge datos de varias tablas y que nosotros la presentamos al usuario y el usuario no tiene por qué saber que eso es una vista. Simplemente está viendo una serie de datos y ya sabéis que podéis hacer un select asterisco from una vista y os aparece, ¿vale? No hay nada que diferencie en principio que esos datos han sido obtenidos de una vista o de una tabla. Con lo cual, igual que hace un select asterisco from, pues a lo mejor le da por hacer un insert into el nombre de la vista. ¿Qué ocurre? Que como al hacer el insert into yo tengo que asociar atributos a valores y a lo mejor tengo que obligar a que se cumplan ciertas condiciones, ciertas restricciones, la vista no tiene por qué tener todas esas restricciones. Entonces lo que hacemos es programar estos disparadores de sustitución para que recojan los valores que quiere añadir, por ejemplo, el usuario y colocarlos en cada una de las tablas, haciendo a su vez cumplir las restricciones de cada una de las tablas, ¿vale? Entonces, en lugar de insertar o modificar o borrar directamente desde la vista, nosotros recogemos la petición y la trasladamos esa petición a las tablas que forman parte de la vista. De tal manera que, vuelvo a repetir, se cumplan las restricciones. Y luego tenemos disparadores de sistema, ¿vale? De ciertos eventos. Y dice que se disparan cuando ocurre un evento del sistema. Y eso lo he dejado y lo he tachado porque en realidad hay sistemas gestores de base de datos que pueden trabajar con eventos, entendiendo como eventos de tiempo. Yo puedo decirle a mi sistema gestor de base de datos que cada día o cada mes o cada año realice una determinada acción. Y vuelvo a repetir, una vez que lo tengo programado me puedo olvidar porque yo sé que el gestor de base de datos va a estar pendiente de realizar esa acción cada día o cada mes o cada año. En Postgre necesitamos una extensión para que haga eso, no lo hace directamente, no lo podemos programar directamente. Entonces, que sepáis que existe la posibilidad de tener esos tipos de esa gestión de eventos temporales, pero que nosotros en Postgre no lo podemos hacer. Y luego lo que sí podemos es programar acciones en función de alguna modificación de tablas, por ejemplo, o en función de alguna creación o borrado de tablas, ¿vale? Normalmente eso se hace para saber quién ha modificado cada cosa y entonces llevo un registro de esta persona ha modificado esta tabla
o esta persona ha borrado esta tabla y si la ha borrado, pues a lo mejor lo que me interesa es hacer una copia en algún otro sitio, ¿vale? Por si hubiera que recuperarla, porque a lo mejor no es una sentencia deseable, porque a lo mejor se nos han metido y han borrado cosas que no nos interesa que borrar, ¿vale? Entonces, tenemos varios tipos de disparadores. Nosotros mayoritariamente nos centraremos en los disparadores de tablas, ¿de acuerdo? Como veis ahí que lo intensifico. Un ejemplo, simplemente para que veáis la utilidad de un disparador, no para que veáis de momento cuál es el código, sino que entendamos qué es lo que tiene que hacer un disparador, o algunas de las cosas que tiene que hacer un disparador. Por ejemplo, yo tengo dos tablas, una es de ventas y otra es de productos, ¿vale? Pues evidentemente las ventas estamos recogiendo cada vez que alguien nos hace un pedido. Y en productos, entre otras cosas, tenemos las unidades en existencia. Pues evidentemente, si alguien hace un pedido y solicita 5 unidades del producto 6, tenga los que tenga en el almacén, ahora del producto 6 me quedarán 5 menos, ¿vale? Si teníamos 120 y se han llevado 5, pues me quedan 5. Es decir, en este caso, si se hace una inserción en la tabla de ventas, yo automáticamente, aunque el programador no lo haya hecho, yo automáticamente debería dejar preparada la base de datos para que con esa inserción, asociada a esa inserción, se redujera las unidades en existencia en 5. ¿Vale? Es algo que yo puedo hacer. Un disparador que automáticamente controla que si hay una venta, reduzco el valor de unidades en existencia, y si hay una devolución, por ejemplo, pues tendría que revertir ese cambio. ¿De acuerdo? Esta es entonces una de las utilidades que tienen los disparadores. No es la única, ¿vale? Porque, por ejemplo, también pueden implementar restricciones complejas. Hay algún ejercicio por ahí que ya ha salido que dice, bueno, pues si la fecha de contratación no existe, que sea la de hoy, ¿vale? O, por ejemplo, si yo tengo en las restricciones que hemos utilizado, los check pueden utilizar el campo en el que están definidos. Pero si yo quiero hacer un check donde tengo que mirar varios campos de esa misma tabla, o tengo que mirar en campos de distintas tablas, por ejemplo, que no sé, que la fecha de contratación no pueda ser menor que la fecha de contratación del último contratado, ¿vale? Si yo tengo que hacer ese tipo de restricciones complejas, ya no lo puedo hacer con un check, ya lo tendría que hacer con un disparador, ¿vale? Lo que hemos dicho, operaciones de manipulación sobre vistas. Yo puedo generar un disparador de sustitución para que la manipulación sobre vistas se haga a través de esos disparadores. O generación automática de valores derivados. Bien, los valores derivados, aunque sea un poquito rápido, vamos a recordarlo. Sí que los vimos en los diagramas entidad-relación. Existían una serie de atributos cuyo valor dependía de algún otro valor. Un caso típico es el de la edad de una persona. Entonces, la edad de una persona se puede calcular cada vez que yo quiera saberla, la calculo si sé su fecha de nacimiento. Entonces, la edad es un valor derivado. Y dijimos que en la transformación al modelo relacional, los valores derivados habitualmente no se incluyen. ¿Por qué? Porque yo en cualquier momento los puedo calcular. Eso en la edad está bien, pero a lo mejor calcular cada vez que se va a visualizar, por ejemplo, el dato de unos alumnos, pues requiere eso, una operación cada vez que voy a hacer un select. Una operación con cada uno de los registros. Si tengo 10 registros, pues
bien, pero si tengo 1.000.000 de registros, pues a lo mejor estoy haciendo esperar a alguien más de la cuenta. Entonces, aunque la recomendación inicial es que los atributos derivados no se calculen, no se lleven al modelo relacional y se calculen en cada uno de los momentos, hay en la utilización diaria del gestor de base de datos, hay veces que se decide que los atributos derivados van a formar parte de la tabla o de alguna otra tabla. Entonces, si yo tengo que calcular la facturación mensual, pues la puedo calcular 1 y 1000 veces. Pero si ya la tengo calculada, pues lo único que tengo que hacerlo es visualizarla. Sí que es cierto que si alguno de los atributos, si el valor de alguno de los atributos que forman parte del cálculo se modifica, yo tendría que volver a modificar ese cálculo. Pero en los listados ya aparecería, con lo cual me estoy ahorrando cálculos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hago para que los atributos derivados tengan un valor correcto? Pues a base de disparadores. Yo, cuando alguien va a insertar una información de un alumno, pues solo le pido la fecha de nacimiento, pero a lo mejor puedo hacer que automáticamente el valor del atributo de edad se calcule. A lo mejor la edad no es, en este caso es un atributo derivado típico, pero a lo mejor no es el caso en el que utilizaríamos un disparador. Pero sí, por ejemplo, en el precio de venta. Cuando yo estoy haciendo una compra de 3 productos, yo voy a calcular el precio total en ese momento. Y seguramente no podré recalcular el precio total dentro de 10 días, porque a lo mejor los precios de los productos que forman parte de esa venta ha cambiado. Con lo cual, el precio de venta puede ser un caso típico en el que me conviene hacer el cálculo, aunque sea derivado, hacer el cálculo en ese momento y guardar el valor que he obtenido. Entonces, ese precio de venta haría un disparador. Yo estoy tomando nota de qué producto se vende, de a qué precio se vende, calculo el total de la venta y lo almaceno, ¿vale? Para no tener que recalcularlo después, cuando vaya a hacer la facturación o cuando vaya a hacer la declaración trimestral del IVA, ¿vale? Sino que ya está todo calculado. Entonces, vuelvo a repetir, valores derivados en principio no se trasladan al modelo relacional, a no ser que vea que hace mucho más eficiente la utilización de la base de datos. Entonces genero el atributo en el modelo relacional y le asocio un disparador, que ya sabemos cómo asociarlo. Y luego auditar las actualizaciones o incluso enviar alertas. Es decir, si alguien modifica algo, yo puedo responder guardando el valor anterior, ¿vale? O puedo responder diciendo quién ha cambiado tal valor o quién ha modificado tal tabla. ¿De acuerdo? Entonces, puedo llevar un registro de quién hace cada cosa y luego, si se va la luz, pues ya sabré quién ha pisado el cable, ¿vale? Entonces, esas son las utilidades que le podemos dar a los disparadores. Luego hemos dicho que nos íbamos a centrar sobre todo en los disparadores de tablas. Y hemos dicho que los disparadores de tablas es que nosotros programamos la modificación de los datos de una tabla, no la modificación de la estructura, ¿vale? Entonces, ¿cuándo van a ejecutarse las acciones asociadas al disparador? Pues cuando haya un insert o un update o un delete de una de las tablas o el truncate, que también estaría el truncate, ¿vale? Tenemos que indicar a qué tabla va a estar asociado el disparador, y entonces se va a quedar pendiente de esa tabla, ¿vale? Y pendiente, y tenemos que decir si es A1, A2 o A3 de las operaciones asociadas a una determinada tabla, ¿vale? La sintaxis es que cambia en Postgre con respecto a otros gestores de base de datos. En Postgre
si voy a hacer un disparador, tengo primero que crear una función. En otros gestores de base de datos, el bloque de código lo integro dentro del disparador. Aquí no. Aquí creo la función primero, lo que tiene que hacer el disparador, y le digo que esta función, que como veis no toma ningún argumento, es decir, los paréntesis van a estar vacíos, va a devolver un disparador. Es una función que ya no devuelve un entero, ya no devuelve un varchar, sino que devuelve un disparador. Es importante entender que no va a tomar ningún argumento. No se le puede mandar nada a esta función. No obstante, aunque no se le pueda mandar nada a la función, sí que va a tener datos dentro con los que trabajar. Los datos con los que vamos a poder trabajar es, si yo lo que estoy haciendo es modificando filas, pues las filas que se están modificando, que se están insertando o que se están borrando, esas filas sí que va a poder trabajar con ellas el disparador. Con esas filas sí que va a poder trabajar, con los datos de esas filas, ¿vale? Luego veremos de todas formas que hay que hacer algo un poquito especial para indicar a qué valores nos referimos. Una vez que hemos creado la función, creamos el disparador. Entonces le ponemos un nombre y hay que elegir el evento, ¿vale? Es decir, si va a ser con la inserción, si va a ser con la actualización o con el borrado. ¿En qué tabla y a qué función, que será la que acabamos de ver, a qué función vamos a invocar? Entonces yo puedo decirle, oye, estate atento a la tabla, la que hemos visto antes, estate atento a la tabla ventas, ¿vale? Que si hay una inserción, ejecútame la función actualiza el valor de existencias en el almacén. Entonces, se ejecutaría cada vez que se inserta. Ahora bien, hay que elegir también si va a ser la ejecución del disparador, va a ser antes de que se lleve a cabo la inserción o va a ser después de que se lleve a cabo la inserción. Normalmente, si un disparador lo definimos como before, es porque queremos controlar que se cumplan ciertas restricciones o dar un valor por defecto. Evidentemente, un valor por defecto podemos hacerlo directamente a la hora de crear la tabla, si es que va a ser un valor por defecto fijo. Pero si el valor por defecto necesitamos darle un valor calculado de alguna otra tabla, pues ya no lo podemos hacer directamente desde el comando DDL, sino que tendríamos que hacerlo con un disparador. Y en ese caso, vuelvo a repetir, sería un before. Imaginaos que yo tengo que calcular la edad que hemos dicho antes de un alumno sabiendo su fecha de nacimiento, pero si lo hago después de haber insertado, ya de nada me sirve calcular la edad, si ya lo he insertado, ¿vale? Entonces, en ese caso, tendría que elegir la opción el momento antes de insertar. ¿Cuándo se elegirá el momento después de insertar o después de cualquier otra operación? Normalmente cuando una vez que yo ya confirmo que se ha llevado a cabo la venta en este caso, ¿vale? Porque si simplemente lo ha metido en el carrito, yo no tengo que quitar unidades en existencia, ¿vale? Será cuando confirma, oye, sí, necesito ese producto, ¿vale? Le doy a pagar y una vez que he pagado, la venta se ha realizado. Y una vez que la venta se ha realizado, entonces es cuando reduzco el nivel de existencia en el almacén, ¿vale? Entonces, sí que es importante entender el momento que yo tengo que elegir, si es antes de que se lleve a cabo la modificación de los datos o después de que se lleve a cabo esa modificación de los datos. Y lo que nos quedaría en principio es
cuántas veces se va a ejecutar el disparador. Entonces, si yo hago un insert, normalmente un insert es solo de una fila, aunque sabéis que un insert con un select, pues yo puedo hacer más de una fila, insertar más de una fila en un solo comando. ¿Vale? Pero si es una actualización, pues puede ser que yo actualice solo una fila, o puede que actualice 10 o 100 de una vez. Entonces yo tengo que elegir si el disparador se hace una vez por la sentencia o una vez por cada una de las filas que estoy modificando, o una vez por cada una de las filas que estoy insertando o borrando, da igual. Entonces tengo que elegir for each row si es que voy a coger fila por fila y voy a ir lanzando la función de activación por cada una de esas filas, o simplemente una única sentencia. ¿Cuándo será una única sentencia? Vuelvo a repetir, una única sentencia es cuando yo quiera registrar quién ha lanzado cada sentencia, ¿vale? Si es una sentencia por lo menos de modificación. Los select no me hace falta, que cada uno haga los select que quiera, pero en cuanto haya una sentencia de modificación, quiero saber qué usuario ha hecho esa sentencia. Entonces no hace falta que sea fila por fila, sino que yo he hecho un insert, pues mi disparador lo que hará será recoger en una tabla aparte, pues el usuario Alberto ha hecho este insert, ¿vale? Y lo registra y ahí se queda, por si luego hay que tirarle las orejas a alguien, ¿vale? En cambio, si yo tengo que calcular valores por defecto complejos o ver restricciones de integridad complejas, lo que haré será llamar a la función asociada por cada una de las filas. ¿Vale? Eso es lo que hemos dicho. El evento es cada una de las operaciones que pueden dar lugar a la ejecución del disparador, y sí que puedo poner una condición de ejecución del disparador, ¿vale? Esta condición de disparo es algo que se tiene que evaluar como true o false, es un valor booleano. Entonces se ejecuta el disparador si esa condición de disparo es true, no se ejecuta el disparador si esa condición de disparo es false. Lo que pasa es que, aunque será más eficiente hacerlo así, pues muchas veces ese condicional lo metemos dentro del propio disparador, ¿vale? Metemos un if dentro del disparador con esa condición y obtenemos el mismo resultado. Más eficiente sería evidentemente poniéndolo con el when, ¿vale? Pero bueno, no nos estamos metiendo demasiado en eficiencia, sino que por lo menos que nos funcionen los códigos, ¿vale? Como veis, es opcional, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. Y un ejemplo, ya que estábamos hablando de enunciados, pues un enunciado me va a tener que decir si va a ser, bueno, el antes o después puede que lo oculte, ¿vale? Y que vosotros tengáis que saber si yo pido que se rellene un valor, ese valor se tiene que rellenar antes de llevar a cabo la operación. Pero bueno, vamos a intentar hacer un disparador que se ejecutará después de cada modificación de la columna nombre de la tabla agentes. Todo eso que está en este enunciado hay que trasladarlo a una sentencia, ¿vale? Perdón, primero aquí, y que para esto, lo tengo yo aquí, vamos a crear primero una tabla de audita agente, ¿vale? Lo vamos a hacer como tengo por aquí abierto ya mi disparador. Va a estar pendiente de que la tabla agentes, que estará por aquí, ¿vale? La tabla de agentes, si hay una modificación del nombre, es decir, ya existía un nombre pero ahora se modifica, ¿vale? Va a
a escribir en esa tabla audita agentes que la acabamos de, o la vamos a ejecutar ahora mismo, que la tengo aquí. Aquí va a escribir un identificador autoincrementado y va a ver cuál es el identificador del agente, el nombre que tenía anteriormente y cuándo se ha cambiado. Podríamos tener una tabla con más información, pero bueno, para simplemente como ejemplo yo creo que valdrá. Creamos la tabla, ¿vale? Y ahora vamos a crear la función de activación, hemos dicho. La función de activación, que es esta, que es qué código se va a ejecutar cada vez que se modifique el nombre de un agente. Vale. Vamos a registrar el cambio de nombre. Fijaos que la función, hemos dicho que no obtiene ningún argumento y que devuelve un disparador. Lo que hace es ver si ha cambiado el nombre. ¿Vale? Si ha cambiado el nombre, si no ha cambiado el nombre no me hace falta. Si ha cambiado el nombre, entonces hacemos un insert into en este audit agente. Vamos a ponerle aquí, como no está en public, ¿vale? Como no lo tengo en public, vamos a ponerle el agente, ese audit agente, antes de ejecutar el create. Hacemos la inserción. Ahora veremos este new y este old a qué se refiere, ¿vale? Simplemente vamos a hacer un insert como respuesta a la modificación del nombre. Y devolvemos, en el caso de una actualización o de una inserción, ese new. Entonces, si yo ejecuto esta función, ya la tengo, me aparecerá en el esquema dentro de funciones. Si actualizo, ¿vale? Aquí está el log del cambio de nombre. Esta es la función que acabo de crear, es la función que se va a ejecutar cada vez que haya un cambio de nombre, pero todavía no he creado el disparador. He creado la tabla, he creado la función de respuesta y ahora sí que creamos el disparador. Y el disparador es el que tiene que definir en qué momento, en este caso el después, sobre qué operación, en este caso el update. Aquí vamos a tener en cuenta solo el nombre, si se ha modificado el nombre y en qué tabla. Todo eso va a ser el disparador. El resto es una estructura conocida, conocida, o que podemos nosotros, ahora veremos cómo, tener la estructura creada sin dificultades, sin tener que buscar por ahí cómo es la sintaxis de la creación de un disparador. Fijaos que aquí hemos elegido por cada fila, ¿vale? Después de cada modificación. Y la función a la que vamos a invocar. Vamos a copiarlo de aquí. Bueno, hemos hecho algún paso más porque no teníamos la tabla donde escribir, ¿vale? Pero en realidad desarrollar un disparador es crear la función y definir el disparador. ¿Vale? Los disparadores, a diferencia de las funciones, no aparecen asociados al esquema. ¿Vale? Si actualizo, tengo tablas, vistas, índices, funciones, pero no tengo disparadores por aquí, sino que esto es un disparador de tabla y estará asociado a una tabla, en este caso a la tabla de agentes. ¿Vale? Aquí tendré disparadores y el disparador que acabamos de crear. ¿Vale? Pues vamos a ver cómo funcionaría esto. Si yo hago ahora mismo un select asterisco from ¿cómo se llama? La tabla audita agente. No tengo ninguno. Vamos a ver lo que tengo. Bueno, lo podemos hacer directamente aquí en agentes,
y podemos cambiar el valor del nombre de José Ramón Jiménez Reyes. Estoy cambiando agentes, no estoy haciendo nada sobre, ¿vale?, sobre audita agente, pero la actualización llevada a cabo aquí, cuando yo le dé al Save, me ha permitido ese cambio, pero ahora vamos a ver qué ha pasado en audita agentes. A ver, este no, este tampoco, este sí. Aquí me lo ha cambiado, pero yo quiero ver si ha tenido algún cambio audita agente. ¿Vale? En este caso sí, select asterisco from audita agente. Y me dice cuál era el valor anterior y en qué momento se ha cambiado. Y a quién le hemos cambiado el nombre. ¿De acuerdo? Entonces aquí se puede ver que yo he modificado una tabla, pero como esa tabla, que es agentes, tenía un disparador preparado por si había algún cambio en los datos, pues automáticamente se ha ejecutado la acción asociada a ese disparador. En este caso, el log cambio nombre. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bien, pues vamos a ver qué es eso del new y el old que aparecen ahí. ¿Vale? Esto es lo que hemos hecho. Yo no he hecho el rollback, pero bueno, como solo he cambiado uno, me cuesta poco aquí decir que otra vez agentes en vez de reinas es otra vez Reyes y se queda como estaba. Lo único que al hacer otro cambio, pues se me ha registrado ese nuevo cambio. Vale, hemos dicho que íbamos a ver qué es esto del old y el new. Hemos dicho que en principio la función que se ejecuta asociado al disparador no tiene argumentos, pero sí que puede trabajar con los valores con los que está trabajando la tabla. Y en una actualización, como ha sido el caso anterior, digamos que cada uno de los atributos de la fila que se va a modificar, recordad que estamos diciendo for each row, es decir, por cada una de las filas te voy a mandar el valor que va a tener esa fila, pero no solo un valor, sino cuál es el valor que tenía antes de empezar el disparador, antes de empezar la operación, y cuál va a ser el valor que que va a tener al finalizar la operación. Entonces, digamos que hay dos versiones de cada una de las filas. La versión antes de la actualización y la versión de después de la actualización. La versión anterior a la actualización es lo que se conoce con el old y la versión después de la actualización es lo que nosotros referenciamos como new. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues eso va a ser un prefijo, yo le voy a poner old o new, punto, y el nombre de la columna al que quiero acceder. ¿Vale? Digamos que son como dos registros que hemos utilizado alguna vez en alguna función. ¿Vale? Pues cada uno de ellos, un old es un registro y un new es otro registro. Con lo cual yo puedo saber en este caso si lo que está intentando hacer el que ha ejecutado esa actualización, ese update, es reducir el salario. En este caso, el que ha hecho el update está intentando poner en el atributo salario un valor menor que el que tenía.
Si eso no se puede hacer, porque las reglas del negocio lo impiden, pues entonces yo puedo responder de alguna forma, pues, por ejemplo, lanzando una excepción o poniendo el salario que ya tenía. ¿Vale? Y le digo, pues, si esto ocurre, then, y aquí le pondría new.salario, dos puntos igual, a all.salario. Y por lo menos no estoy reduciendo el salario, no estoy permitiendo que se reduzca el salario. ¿Vale? Pero yo puedo observar durante la ejecución de la función asociada al disparador, puedo observar los valores, cómo van a cambiar los valores, referenciándolos, vuelvo a repetir, con all, si era el valor anterior, o con new, si va a ser el valor asignado. ¿Qué ocurre? Que si yo estoy, o alguien ha ejecutado un insert y hay un disparador asociado a ese insert, el insert es una fila nueva, luego no tenía valores antiguos. Luego, si yo intento utilizar old, punto y el nombre de un atributo en un disparador asociado al insert, me va a decir que no se puede. ¿De acuerdo? Algo parecido ocurre con el delete, pero en este caso con el prefijo new. Si yo intento acceder dentro de una función que se ha ejecutado como consecuencia de haber hecho un delete, intento acceder al valor new, me va a decir que no. Si esa fila, cuando se lleve a cabo el delete, va a dejar de existir, luego no va a tener valor new. ¿Vale? Entonces, el all y el new solo existen, los dos, solo existen en el update. Si yo voy a hacer un disparador asociado a un insert, solo tendré new. Si voy a hacer un disparador asociado al delete, solo tendré old. ¿Vale? Bien, si queréis trabajar tenéis dos enlaces aquí. Uno que es a la documentación oficial, con algunos ejemplos poco explicados, y una que sí es muy interesante y que yo creo que en alguna ocasión ya la hemos comentado. Cambió recientemente de URL. Vale, y aquí podéis ver información y ejemplos, ¿vale?, ya bastante más comentados. Sí que es cierto que en inglés, pero bueno, estamos obligados por lo menos a entenderlo, aunque nos expresemos regular. ¿De acuerdo? Entonces son dos URLs, por lo menos esta de disparadores, que son muy interesantes. De hecho, la documentación está basada bastante en esta documentación. ¿Vale? Otro ejemplo, en este caso tenemos una tabla de empleados donde solo vamos a tener el nombre, el salario, la última fecha y el último usuario. Y vamos a crear una función que se llama, pues eso, emp_stamps, da lo mismo, que lo que sí ocurre es que ni tiene argumentos, como decíamos, y que devuelve un disparador. Y en este caso dice, fijaos que es un insert, bueno, va a ser, ¿vale? Solo accedo al valor new. ¿Vale? Si el nombre del empleado es null, lanzo una excepción y ahí para. ¿Qué quiere decir que ahí para? Que no se llevaría a cabo la inserción. ¿Vale? Yo estoy intentando que se cumplan ciertas restricciones. Es cierto que esta restricción en concreto la podría haber hecho en DDL, ¿vale?, forzando a que no pueda ser null, not null. ¿Vale? Lo mismo con el salario. ¿Vale? Estoy forzando el cumplimiento de ciertas restricciones.
o en este caso que el salario sea menor que 0. Vuelvo a repetir que algunas de estas restricciones son sencillas y las podríamos haber hecho directamente con el DDL. Y ahora la última fecha, ¿vale? Pues se le va a poner la fecha actual y el usuario, pues quién es el usuario que está haciendo o lanzando el insert, ¿vale? En este caso devolvemos new y esta es la función que se va a ejecutar si ocurre lo que está definido en el disparador. En este caso el disparador dice que se va a ejecutar antes de cualquier inserción o actualización. Aquí va a estar pendiente de cualquiera de estos dos eventos en la tabla de INP. Y por cada una de las filas ejecutamos la función empstamp, ¿vale? Que es recoger el nombre, el salario, la última fecha o el último usuario. ¿Vale? Eso sería otro ejemplo de disparador. Vamos a ver alguno de sustitución, que lo que hemos dicho es, tenemos una vista y alguien quiere manipular los datos a través de la vista. Recordad que las vistas, nosotros como somos administradores y podemos hacer cualquier cosa en la base de datos local, pues parece que eso es así siempre. Pero las vistas, una de las cosas para las que se utilizaba era para enseñar lo justo a ciertos usuarios, ¿vale? Pues por ejemplo, por ley de protección de datos o por seguridad simplemente. Entonces yo no enseño, no permito que se visualice toda la base de datos. El usuario tiene simplemente el conocimiento de lo que es esa vista y va a intentar manipular, en la medida de sus posibilidades, los datos a través de la vista. Los disparadores de sustitución lo que van a hacer es recoger esos datos y ponerlos, hemos dicho, en cada una de las tablas en las que hay que añadir esos datos, ¿vale? Lo que tenemos aquí va a ser parecido. Vamos a ejecutar una función de actualización. También tenemos lo que es el evento que da lugar a ese disparador de sustitución, el of, que lo hemos visto antes para el nombre, en la vista, en este caso ya no será una tabla, el for each row y lo único que aquí ponemos el en lugar de. ¿Vale? En lugar de insertar en la tabla, en la vista, perdón, vamos a ejecutar esa función de activación que llevará cada dato a su sitio. ¿Vale? Pues por ejemplo vamos a crearlo aquí. Creamos las dos tablas. Vale, ahora dice que vamos a crear una vista que está cogiendo datos, ¿vale?, de que es emp y de emp audit, ¿vale?, con un join. Entonces vamos a generar también esta vista. Ahora porque no tengo datos, pero bueno, sabéis que yo podría hacer un select asterisco from enview. ¿Vale? No sale nada, pero bueno, esto es lo que saldría en principio si tuviera registros. Y lo siguiente será crear la función de activación. Antes de poder crear el disparador, yo tengo que decir qué función se va a ejecutar en lugar de la inserción.
¿vale? Entonces vamos a hacer esta función de activación, que es un poquito larga porque además aquí, a ver, porque fijaos que también vamos a tener otro tipo, no solo el old y el new, sino también podemos, entre otras cosas, conocer cuál va a ser la operación, ¿vale? Hay distintos elementos TG, en este caso TGOP va a indicar cuál es la operación que está intentando realizar el usuario, ¿vale? Si es un delete, pues entonces lo que hacemos es borrar de empleados aquel cuyo nombre sea, fijaos que es un delete, y entonces utilizamos el all, ¿vale? Pero también podemos pensar que se pueden ejecutar otras operaciones, ¿vale? Y entonces por eso, si es un delete ya lo hemos hecho, pero si es en este caso una actualización, actuamos de otra forma. Fijaos que borramos de em, ¿vale? E insertamos en em_audit, ¿vale? Aquí actualizamos em, actualizamos el salario y también añadimos o insertamos en em_audit. Esta sería la función de activación en función de la operación que el usuario ha solicitado hacer sobre la vista. En lugar de hacer esa inserción, ese borrado o esa actualización en la vista, estamos recogiendo esa petición y la estamos trasladando a las tablas, en este caso solo a una de las tablas y otra de auditoría, en la forma correcta, en lugar de hacerlo directamente sobre la vista. Me queda hecho la función de activación, me quedaría entonces definir el disparador de sustitución, que después de todo este es bastante corto, porque lo que hemos dicho es, le ponemos un nombre, pero en este caso es en lugar de insertar actualización o borrar en la vista. Por cada una de las filas ejecuta eso, ¿vale? Creo que esto lo he llegado a ejecutar, ¿no? Estos son lo de copiar. Ahora sí. Vale. Hemos creado la función y tenemos que crear también el disparador. Con lo cual, si yo intentara hacer, por ejemplo, un insert en emView, con los valores, a ver qué valores puedo meter yo aquí. Puedo meter el nombre, el salario y le vamos a poner el null nombre. ¿Vale? Sí que me lo ha permitido hacer y lo que ha hecho es modificar pues tanto em
¿vale? Ha metido el nombre y el salario, y también el audit, ¿cómo se llama? En audit. ¿De acuerdo? Y ha auditado lo que acabamos de hacer. ¿Vale? Entonces, sí que yo puedo insertar datos en la vista y generar un disparador de sustitución para llevarlos al lugar correcto. ¿Vale? Y luego ya tenemos la gestión de disparadores, pero bueno, eso es como casi cualquier DDL, es decir, yo puedo modificar un disparador, borrarlo o crearlo, ¿vale? Y luego deshabilitar, pero bueno, esto no lo vamos a hacer, simplemente que yo puedo manipular luego el disparador una vez definido. ¿De acuerdo? Bueno, pues si tenéis alguna pregunta,